de ella. Y nos referimos a los estándares de vida que ellos vivieron, a su estándar moral, a su compromiso espiritual, a su sistema de valores, a su sentido de lo que es correcto y equivocado, a su compromiso con el deber. Usted y yo estamos bajo la sombra de lo que nuestros padres y abuelos plantaron. La pregunta que enfrentamos en el día de hoy es: ¿qué tipo de árboles estamos plantando en la actualidad para proveer para la generación futura? ¿Estamos plantando algo bueno? ¿O estamos dejando a nuestros hijos totalmente expuestos, sin ningún tipo de sombra? Es obvio que al ver a nuestra cultura en términos de moralidad, valores, ética, deber y compromiso, se están desintegrando cada día más. Los sistemas sobre los cuales ellos basan su vida están confundidos, están torcidos y fuera de línea con el orden divino de Dios. Hemos permitido a nuestro país la masacre de millones de niños no nacidos, mientras que al mismo tiempo sentenciamos a un hombre a 6 meses en la cárcel por matar una mascota. Esto nos demuestra que nuestra cultura no entiende el valor de un ser humano que ha sido hecho a la imagen de Dios. Eso es lo torcido de nuestra sociedad. Tiene más valor, tiene más derecho los animales. Así que ese es el tipo de valores que nuestra cultura tiene. Es impensable pensar en lo que nos vendrá en el futuro, en una sociedad sin un estándar moral mediante el cual va a determinar lo que es correcto. Vamos a sentenciar a la gente a la cárcel por matar las aves y las mascotas, pero después dejaremos libres cuando matan a niños. Es allá, hermanos, a donde se dirige nuestra cultura. Así que la pregunta es: ¿qué tipo de sistema de valores, qué tipo de moralidad, qué tipo de estándar estamos usted y yo estableciendo para proveer sombra para nuestra próxima generación? ¿Estamos plantando algo bueno o estamos dejando a nuestros hijos totalmente expuestos? Ya que ellos son los árboles y sombras de la siguiente generación, es por eso que nos debe de importar. Las Escrituras son ciertamente claras cuando hablan de nuestra responsabilidad hacia nuestros hijos. Dios ha establecido estándares y cualquier madre y padre saben que los hijos, sobre todo, deben de ser una bendición. Y normalmente lo son cuando ellos llegan a nuestro hogar. Aunque existen algunas madres que no los quieren en absoluto y por lo tanto los abortan. Existen algunas madres que inclusive, habiéndolos dado a luz, no los quieren. Los desechan en un contenedor de basura o los regalan. Existen otras madres que al principio los quieren, pero después de unos cuantos años no están seguras de que todavía los quieren. Cuando, hermanos, los hijos están supuestos a ser una bendición, los hijos deben de ser un gozo, los hijos deben de ser una bendición del Señor para llenar de gracia nuestras vidas, para llenarnos de satisfacción, de significado, de felicidad, de plenitud. Son dados para nuestro gozo, mas sin embargo, al dejarlos expuestos a este mundo y cuando no les proveemos la sombra apropiada para protegerlos, ellos terminan rompiendo nuestro corazón. El propósito de Dios siempre es que los hijos sean de bendición para nosotros los padres. Esa es la perspectiva bíblica en cuanto a los hijos, que son un regalo de Dios. Y esa debe de ser nuestra perspectiva también,
Génesis 4:1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En otras palabras, ella dijo, el Señor fue la fuente de este niño, el Señor me lo ha dado. En el versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido el hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Así que ella vio a sus hijos como regalos de Dios. Y es así como usted y yo debemos de ver a nuestros hijos, como una bendición de Dios. Génesis 17:20, y en cuanto a Ismael también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Dios dice aquí, voy a bendecirte. ¿Y cómo lo iba a hacer? Al darle hijos. 12 príncipes le daré. Y esa era la gran bendición de parte de Dios. Génesis capítulo 29, verso 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también a este. Ella estaba pensando que cuando le hubiera dado su primer hijo a su marido, él la amaría. Pero ella descubrió que solo el hijo de ella la amaba. Para cuando ella tuvo el segundo hijo, ella sabía que el segundo hijo iba a llenar de nuevo el vacío de amor que ella no tenía por parte de su marido. El punto es este, que Dios le dio sus hijos para que ella pudiera disfrutar del amor de ellos. Los hijos son una bendición. Los hijos son una fuente de amor. Raquel estaba sintiendo su esterilidad en el capítulo 30, verso 1, y ella le dijo a Jacob, dame hijos o moriré. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? El punto aquí es que solo Dios puede dar hijos, y Dios los da para nuestro gozo, para que sean de bendición, los da para llenar nuestras vidas. Versículo 6, dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. De nuevo, un regalo de Dios. Los hijos deben traernos agradecimiento, gozo, bendición, promesa, esperanza, satisfacción, significado para la vida. Capítulo 33, verso 5, y aquí Esaú se reúne con Jacob y Jacob le dice que aquellos que estaban con él eran sus hijos, que de Dios en su gracia le había dado a su siervo. Regalos de Dios dados en gracia para que sean una bendición. Ruth capítulo 4 verso 13, escuche esto. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo, y las mujeres decían de Noemí, loado sea Jehová. Los hijos deben de ser una bendición, siempre así ha sido. Dios los da para nuestro aliento. Dios nos los da para nuestro gozo. Proverbios 23, 24. El Padre de los justos se regocijará grandemente, y el que engendra un hijo sabio estará gozoso en él. Ese es el propósito de Dios, hermanos. Los hijos son para alegrarnos y para que los disfrutemos. Proverbios 23, 11. 27:11, sé sabio, hijo mío, y llena de gozo mi corazón. Un hijo sabio llena de gozo el corazón de los padres.
Proverbios 29:3 dice, el hombre que ama la sabiduría trae gozo a su padre. Podríamos pasar toda esta mañana citando versos tras versos. El propósito de Dios, el diseño de Dios es que sean de bendición para nosotros los padres. Ahora, ¿cómo es que teniendo claro el propósito de Dios, que los hijos deben traernos gozo, felicidad, contentamiento, satisfacción y amor, y en lugar de eso se vuelven algo que rompe nuestro corazón? Los matrimonios hoy en día y las familias en nuestra época tienden a ser zonas de guerra, áreas de desastre. Los hogares ya no son refugios. No hay paz, no hay gozo, no hay contentamiento, sino más bien conflicto, intimidación y aislamiento. Esa es la generación de gente que está siendo criada en la actualidad, sin ninguna protección, cuando deberían de estar bajo algún tipo de sombra, bajo algún tipo de estándar de vida apropiado y ordenado por Dios. Antes de ir a nuestro texto, permítame leer algo del Departamento de Policía de Houston. Esto lo publicó en un folleto llamado ¿Cómo arruinar a sus hijos? Y sarcásticamente dice, garantizado para que sea un 99% infalible. Y esto es lo que el Departamento de Policía de Houston experimentó al enfrentarse con la delincuencia y los criminales, y los llevó a concluir esto. Aquí está: cómo arruinar a sus hijos. Número 1, comienza en la infancia a consentirlo en todo. Dele todo lo que él quiere. Número 2, cuando comience a decir malas palabras, ríase con él. Número 3, nunca le dé ningún tipo de preparación espiritual hasta que tenga 21 años de edad. Después déjelo decidir por sí mismo. Evite usar la palabra malo. Podría desarrollar un sentimiento de culpabilidad. Recoja usted todo lo que él deja tirado en el piso, para que experimente el evadir responsabilidad por todo lo que hace y culpar a los demás. Cuando él haga algo que está mal, usted puede amenazarlo, pero nunca disciplinarlo. Ellos concluyeron claramente que un hijo sin disciplina e instrucción es un desastre potencial. 7, madre, protéjalo de su marido y de todos esos maestros malos que amenazan con disciplinarlo de vez en cuando. Y demándelos si usted quiere. Siempre sáquelo de los problemas para que usted le caiga bien a él. Además, él podría dañar la reputación de usted si él termina con antecedentes penales. Nunca deje que él sufra las consecuencias por su propia conducta. Aquí ellos también concluyeron que este es uno de los asuntos más importantes en la crianza de los hijos. Los hijos deben de sufrir las consecuencias de su mala conducta. De lo contrario, nunca alterará la conducta de ellos. Nunca discipline a su hijo. El castigo físico es algo del pasado. De hecho, la disciplina ahora es considerada inmoral. Y por cierto, es en contra de la ley en Suecia, la cual tiene la tasa de suicidios más elevada entre los adolescentes en el mundo. Deje que su hijo se exprese a sí mismo como él quiera. Él no necesita disciplina alguna. No guíe su vida. Deje que él guíe la de usted. Deje que él lo manipule a usted. Deje que él lo haga sentirse a usted culpable si él no hace lo que él quiere. No implemente las reglas de la casa, si es que hay alguna. De esa manera, él podrá escoger qué leyes de la sociedad él romperá cuando sea mayor. Y él no temerá las consecuencias, debido a que él nunca sufrió ninguna consecuencia.
No lo moleste con hacer cosas en la casa. No lo moleste con ayudar a limpiar o recoger la casa. Usted hágalo todo. Hágale su cama, límpiele todo para que entonces él pueda ser irresponsable cuando él sea mayor y siempre culpe a otros cuando sus responsabilidades no se hacen. Asegúrese de ceder cuando él hace un berrinche. Él podría pegarle a usted si usted no cede. Nunca lo confronte cuando esté enojado. También ayudará si usted escoge a creer sus mentiras. Critique a otros de manera abierta y de manera rutinaria para que él entonces se dé cuenta que él es mejor que el resto de la gente. Dele mucho dinero y no lo fuerce a hacer algo para ganárselo. El Departamento de Policía de Houston. El punto es este, hermanos. Dios nos ha dado hijos y a menos de que obedezcamos el estándar de Dios, vamos a producir un desastre. Ahora no siempre la culpa es de las madres. Algunos maridos somos tan débiles, flojos, descuidados, irresponsables y no sabios. Le dejamos toda la tarea a la pobre madre. Algunos maridos estamos ausentes. Algunos maridos no están por completo en el hogar. Pero a menos que nosotros obedezcamos el estándar que Dios ha establecido, ese hijo que Dios nos ha dado para que sea un gozo y una bendición, un consuelo y alegría a lo largo de su vida, va a terminar rompiendo nuestro corazón. Vayamos a nuestro texto para descubrir cómo criarlos bien, cómo criarlos correctamente a nuestros hijos. Ya hemos visto cómo hacerlo mal. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer bien? Efesios 6:1 nos dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo primero que dice es que los hijos son llamados a obedecer y a honrar. Obedecer es el acto y la honra es la actitud con que lo hacen. Lo que queremos de nuestros hijos es obediencia y honor. Necesitan aprender a manera de actitud a honrar a sus padres y en términos de acción a obedecerlos. Ahora, de manera natural ellos no saben hacer eso. Ellos no saben obedecer ni honrar. Así que se les debe de enseñar. Y es algo que usted y yo necesitamos entender. La Comisión de Crimen de Minnesota reconoce esto cuando escribe, y cito: todo bebé comienza la vida como un pequeño salvaje. Suena fuerte, ¿verdad? Cuando vemos a esa hermosa criatura inocente, indefensa. Continúa diciendo: él es completamente egoísta y está centrado en sí mismo. Él quiere lo que quiere y cuando lo quiere. Su mamila, la atención de su madre, los juguetes de otro niño, el reloj de su tío. Usted le niega estas cosas y una vez que él se enoja, se llena de ira y de agresividad, a tal grado de cometer homicidio si él no fuera tan indefenso. ¿Por qué? Porque él no conoce nada y no tiene ninguna capacidad desarrollada. Esto significa que todos los niños, dice la Comisión de Minnesota, todos los niños, no solo ciertos niños, todos los niños nacen como delincuentes. Si se les permite continuar en su mundo egoísta de la infancia y se les da la libertad y no se refrenan sus satisfacciones impulsivas de satisfacer todo deseo, todo niño va a terminar siendo un criminal, un ladrón, un homicida.
Fin de la cita. Así que si usted y yo queremos prevenir eso, tendremos que trabajar muy fuertemente. La Biblia nos enseña que los niños se desarrollan en 4 áreas. Lucas 2:52 nos dice que Jesús crecía en sabiduría, estatura, favor con Dios y los hombres. Sabiduría, eso es mentalmente. Estatura, físicamente. Favor con Dios, eso es espiritualmente. Y los hombres, eso es socialmente. Mental, física, espiritual y socialmente es como se deben desarrollar los niños. Cuando llegan al mundo, ellos no están desarrollados. Se les tiene que enseñar a obedecer. Dice el verso, porque esto es justo. Así que Dios dio este mandato y colocó también ahí una promesa junto con el mandato. Para que les vaya bien, hijos, para que tengan una larga vida, tienen que obedecer y tienen que tener la actitud correcta. Honrar significa un espíritu de obediencia. Obediencia significa el acto. Deben honrar a sus padres. Esto significa que deben de tener tal respeto hacia ellos que quieren hacer lo que es correcto. Deben de ser entrenados, pero deben de ser entrenados para hacer eso, porque ya vimos que eso no viene automáticamente. El verso nos dice la clave. Siempre es en el Señor, en el Señor. Es una vida llena del Espíritu, tanto para los hijos como para los padres. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Así que, hijos, ustedes necesitan estar bajo el control del Espíritu Santo. Pero sus padres también necesitamos enseñarles cómo es eso. Así que usted y yo tenemos una tarea enorme frente a nosotros. Así que si usted y yo no les enseñamos a nuestros hijos a honrarnos y a obedecernos, entonces los hijos van a romper nuestro corazón. Esto es absolutamente esencial, hermanos. Palabra de Dios. Enseñarlos a obedecer y a honrar a sus padres. En el estudio que tuvimos pastoreando el corazón de nuestros hijos, esa era toda la idea central. Esa era la base bíblica, mantener a nuestros hijos dentro del círculo de la obediencia y la honra. Proverbios 3, 11 y 12 nos dice: hijo mío, no rechaces la disciplina de Jehová o menosprecies su reprensión, porque Jehová a quien ama disciplina, así como el padre al hijo a quien él quiere, a quien quiere. Cualquier padre que realmente ama a su hijo y se va a deleitar en él, lo tiene que disciplinar, lo tiene que reprender, lo tiene que corregir. Proverbios capítulo 2, verso 13 dice la última parte: pero una vara es para la espalda del que carece entendimiento. Una vara es para aquel que carece de entendimiento. Y lo que quiere decir aquí no es que no tengan información o conocimiento, sino que no lo están aplicando. Si usted tiene a un hijo que demuestra una falta de sabiduría al vivir, saque una vara y úsela en la espalda de él o de ella. Eso es lo que la Biblia nos dice. Proverbios 19, 18, disciplina a tu hijo, entre tanto que hay esperanza. Va a llegar a un punto en el que no hay esperanza, hermanos. Los hijos crecen y ya no podremos usar la vara. El versículo 18 nos dice: disciplina a tu hijo en tanto que hay esperanza y no desee la muerte de él. Si usted no disciplina a un hijo mientras que hay esperanza,
Usted está deseándole la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Él va a terminar siendo un adicto a las drogas y va a morir de una sobredosis. Va a terminar siendo alcohólico y quizás a la edad de 19 años va a terminar chocando su auto en un árbol o en algún muro y se va a matar. Se afiliará a una pandilla y él va a terminar siendo un criminal y va a terminar muriendo. Por eso dice, usted discipline mientras que hay esperanza, porque la alternativa es desearles la muerte. Capítulo 22 de Proverbios, verso 15, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Eso es cierto, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero sigue diciendo, mas la vara de la disciplina lo alejará de él. Como podemos ver, el castigo corporal es la consecuencia de la desobediencia, lo cual modificará la conducta. La consecuencia dolorosa inmediata alterará la conducta de nuestros hijos. Proverbios 23:13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Verso 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ahora no solo está hablando de salvar su vida, pero también está hablando de salvar su alma, la persona entera. Y eso es cuando usamos la vara, cuando usamos la disciplina. Proverbios 29:17 me encanta. Corrige a tu hijo e hija, y él te dará descanso y dará alegría a tu alma. Nos deleitaremos, hermanos. Ese es el propósito de Dios. Ese es el plan de Dios. Hoy en día existe un gran debate de cómo criar a nuestros hijos, de cómo hacer que nuestros hijos nos amen y cómo ellos pueden terminar deleitando nuestra alma. Los profesionales, los psicólogos nos dan miles de maneras de cómo hacerlo. Pero fíjese la Biblia qué simple es. Solamente dice, si usted lo corrige, en otras palabras, si usted lo corrige con una vara y lo disciplina a él o a ella, los va a hacer vivir una vida obediente y van a deleitar el alma de los padres. No es nada complejo, es algo muy sencillo y fácil. Así que aquí tenemos el estándar de Dios, hermanos. Y quiero decirle que el estándar de Dios nunca ha fallado. Debemos de establecer este estándar. Debemos de vivir a la luz de este estándar. Y debemos de corregir a la luz de este estándar. Y el resultado, ellos nos alegrarán cuando tengan su edad mayor. Ellos serán de gozo, ellos nos amarán, ellos nos lo agradecerán, nos llamarán bienaventurados y en eso se deleitará nuestra alma. Hermanos, yo no sé si puede haber una bendición más grande que esta. Yo no creo. Pero si no lo hacemos, Proverbios nos dice lo que sucederá. Proverbios dice que si usted no hace esto, que si usted no disciplina a su hijo y cría a su hijo de manera apropiada, él será una tristeza para los padres, un desastre, una desgracia, una vergüenza, una humillación. Capítulo 29, verso 15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el hijo que hace lo que quiere trae vergüenza a su madre. Ellos nos avergonzarán. Ellos serán una pena para nosotros. Si usted quiere un hijo que sea una tristeza, que sea rebelde, que sea un desastre, que sea una desgracia, una humillación, una vergüenza, entonces no hay que hacer nada.
No tenemos que hacer absolutamente nada. Pero si usted disciplina a sus hijos, establece un estándar, vive a la luz de ese estándar, disciplina a la luz de ese estándar, sus hijos van a amarlo a usted, se van a deleitar en usted y van a traer descanso, alegría a nuestro corazón. Tenemos un gran regalo por parte de Dios, nuestros hijos. Ellos son para traernos un inmenso gozo. Deben de traernos deleite, bendición, felicidad, satisfacción, consuelo, gozo. Pero estamos viendo una sociedad donde los hijos, para la mayoría de las personas, los hijos son un dolor, un desastre. Están rompiendo los corazones de sus padres con el alcoholismo, con las drogas, con la violencia, con la promiscuidad sexual, con su conducta criminal, sea moderada o extrema, con su falta de valores, con su falta de honra y respeto hacia sus padres. Los están avergonzando. Son un terror. Ellos están manipulando y monopolizando el hogar. Y esa nunca fue la intención de Dios. ¿Cómo es que entonces que vamos a tomar a este pequeño salvaje tan hermoso o hermosa y asegurarnos que Él sea para nosotros gozo? Necesitamos enseñarles a obedecer y a honrar a sus padres. El verso 4 nos da otro principio. No lo dice de manera negativa. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Y de manera positiva, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. No es tan complicado. No tenemos que ser psicólogos infantiles para poder entender o descifrar lo que la palabra de Dios nos enseña o este principio. No tenemos que ir a 1000 seminarios o comprar todos los libros en la librería. No es tan difícil. Usted podría decir, bueno, es que en ese entonces era un tiempo y un lugar diferente al de hoy. Y déjeme decirle que no. En el día de Pablo, la situación de los hijos era algo muy, muy difícil. Pablo estaba enfrentando una cultura terriblemente pagana. Por ejemplo, en el mundo romano existía lo que se llamaba la patria potestad, lo cual es una frase en latín que significa el poder del padre. Y en esa sociedad los padres eran apoyados por la ley y la corte. El padre tenía el poder total, poder absoluto sobre su familia entera. Él podía vender a cualquier miembro de su familia para que fuera esclavo. Él podía hacer trabajarlos en los campos en cadenas. Él podía tomar la ley en sus propias manos. Él podía castigarlos. Él podía aplicar la pena de muerte en sus propios hijos mientras que él viviera. Aún si él tenía 60 años de edad y sus hijos tenían 40, no había límite de edad en la patria potestad. El padre tenía el derecho y el poder sobre todos los hijos que él tenía, inclusive el poder sobre la vida y la muerte. Se nos dice que cuando un niño nacía, era colocado a los pies del padre. Y si el padre se inclinaba y levantaba al niño, significaba que él reconocía al niño y quería quedárselo. Si él se daba la vuelta y se iba caminando, el niño era desechado. Los hijos que eran desechados, y esto era algo muy común en tiempos antiguos, eran arrojados en montones de basura, eran dejados en la calle o dejados en el foro en Roma. Y después eran recogidos por gente que los criaba para que fueran esclavos y prostitutas. Para mostrar esto hay una carta que ha sido descubierta del año 1 antes de Cristo de un hombre llamado Hilarión. Y
Hilarión y su esposa Aris, esto es lo que esa carta dice. Hilarión a su esposa Aris, saludos cálidos. Si tienes buena suerte y tienes al niño, si es un niño, déjalo vivir. Si es niña, deséchala. Hijos no deseados eran comunes y comúnmente eran dejados en las calles de la ciudad. Séneca escribió y cita: matamos a un buey salvaje, estrangulamos a un perro loco, le metemos el cuchillo al rebaño más enfermo y a los niños que nacen débiles y deformados los ahogamos. Su mundo de ellos no era muy diferente al nuestro, nada más que nosotros tenemos la tecnología médica para hacerlo antes de que ellos nazcan. El mismo proceso. Aquí Pablo les está hablando en un mundo que los niños eran abusados severamente, niños que no eran deseados, y en nuestro mundo también son abusados severamente y asesinados. Inclusive los que nacen con mucha frecuencia no son deseados. El abuso más grande de un hijo no es el físico. El abuso más grande en contra de un hijo es dejarlo solo, dejar solo a ese hijo. Ese es el abuso más grande, porque ese niño no puede desarrollarse físicamente, espiritualmente, socialmente por sí mismo. Ese niño será un salvaje de por vida. Usted se deshace de su hijo cuando usted no pasa tiempo con él, cuando usted no crea en disciplina e instrucción del Señor. Usted está deshaciéndose de ese hijo, y eso es muy común en nuestro día. Inclusive los hijos que nacen son desechados por todos lados. La mamá quiere vivir su propia vida, el padre por igual. El niño le estorba a la mamá y deja al niño con los vecinos, con los familiares, con la abuela. Simplemente dice ella: no se metan en mi vida. Y ese niño ha sido desechado. Así que criar a un hijo es una responsabilidad, hermanos, de tiempo completo. Así es como las madres en el pasado plantaron los árboles cuya sombra hoy usted y yo disfrutamos. El versículo 4, la palabra padres, la idea del padre, que el padre es la cabeza, pero también la ayuda de la madre. Versículo 1 dice, cuando habla de padres se refiere a los dos. Hijos, obedecer a vuestros padres. Verso 4, y vosotros padres, hagan esto con sus hijos. Aquí les está hablando a los padres y a las madres, y les está dando la responsabilidad a los dos juntos. En 1 de Tesalonicenses, Pablo usa la metáfora de la madre, pero después usa la metáfora del padre. Al hablar de su relación con los tesalonicenses, habló de cómo la madre es la persona tierna, gentil, amorosa, que cuida. Y después el padre es el que da la exhortación, el aliento y los mandatos. Y ese es el estándar de Dios, hermanos. Ese es el estándar que Dios ha establecido. Ese es el trabajo que llevan a cabo juntos el padre y la madre. Ambos tienen que estar involucrados en el desarrollo mental, físico, social y espiritual de los hijos. Tratando de darle un enfoque práctico a esto, 2 psicólogos de la Universidad de Harvard, llamados Glick, identificaron los factores cruciales para predecir la delincuencia futura de los niños en edades de los 5 a los 6 años. Y después, en su estudio, rastrearon eso por varios años y descubrieron que tenían un 90% de precisión.
Ellos podían tomar a un niño de 5 años de edad y de 6 años y los factores en la vida del niño, y con una precisión del 90% podían predecir la delincuencia futura. Después regresaron y presentaron 4 factores necesarios para prevenir que hubiera niños delincuentes, antisociales, disfuncionales. Y aquí están los 4. Estos son sociólogos de Harvard. 1, la disciplina del padre debe de ser firme, debe de ser justa y debe de ser coherente. En donde usted tiene un padre disciplinando firmemente, de manera justa y coherente o consistente, usted trabaja en contra del desastre del futuro de ese niño. En segundo lugar, la supervisión de la madre. Y esto es lo que dijeron: la madre sabe en dónde están en todo momento y sabe lo que están haciendo en todo momento. Ella está involucrada en sus vidas a nivel personal, supervisándolos continuamente, inclusive cuando ellos están fuera de la presencia de ella. Ella sabe dónde están y lo que están haciendo. Y ellos, los hijos, saben que ella sabe. El tercer factor, dijeron ellos, para garantizar que se evite tener un hijo disfuncional en el futuro: el afecto demostrado entre el padre y la madre, en donde el padre y la madre se aman el uno al otro y demuestran ese afecto frente a los hijos. Cuando esto hay, siempre hay una respuesta saludable. Esos niños se sienten seguros, sienten que hay un control amoroso del mundo de ellos. También se sienten bien acerca del matrimonio para ellos mismos. El cuarto es algo muy, muy simple: la unidad de la familia, el tiempo que pasan juntos como familia. Ahora la pregunta: ¿esto es algo complicado? ¿Se necesitó de sociólogos de Harvard para que descubrieran esto? Que el padre está a cargo de la disciplina, que la madre está ahí para supervisar, que los dos están ahí para amarse el uno al otro y que la familia debe de estar junta. Eso es lo que garantiza que usted y yo no vayamos a crear un delincuente. ¿Qué tan difícil es eso? Eso es lo que la Biblia dice. El marido es la cabeza de la familia. La madre obviamente cuida de sus hijos y deben amarse el uno al otro. El marido amando a la esposa amando al marido, y deben de hacer cosas juntos como familia. Algo tan básico, pero eso es lo que da lugar a hijos saludables. El médico Paul Mayer dijo que la clave para tener relaciones entre padres e hijos correctas puede resumirse en estas 5 cosas. 1, amor. Los padres amándose entre sí y a sus hijos. 2, disciplina. Estableciendo un estándar y haciendo que ellos vivan a la luz de ese estándar, o que se paguen las consecuencias. 3, consistencia. La consistencia es muy, muy importante. Cuando usted está tratando con un hijo, no es importante que usted sea perfecto. Nadie espera eso. Es importante que seamos consistentes. Ambos padres necesitamos marchar al mismo paso, usando las mismas reglas, implementando de manera consistente esas reglas para que un hijo no se salga con la suya en una ocasión y después sea castigado por lo mismo en otra ocasión. Necesitamos ser consistentes. Necesitamos amor, disciplina, consistencia. Lo cuarto es el ejemplo. En las familias saludables, los padres nunca esperan que los hijos vivan al nivel de un estándar que ellos mismos no están guardando. Eso es lo que devasta a las familias de los pastores. Cuando el pastor está
desde el púlpito predicando y predicando y predicando todo el tiempo, pero se va a casa y vive de otra manera delante de sus hijos. Eso es devastador. La hipocresía es devastadora. La hipocresía cancela todo. Y eso aplica a la vida de todo cristiano, de todo creyente. Amor, disciplina, consistencia, ejemplo. Y lo quinto que hace que un hijo esté saludable es que el hombre sea la cabeza del hogar. Dios nunca diseñó que hubiera un hogar sin un hombre. En el Antiguo Testamento, si un hombre moría, esa mujer nunca debería quedarse sola. ¿Qué debería de hacer? Ella tenía que casarse de manera inmediata con el siguiente pariente del marido. ¿Por qué? ¿Por causa de ella? Primordialmente no. Primordialmente por causa de ella no. En parte era, pero para que hubiera un padre en ese hogar. La mayoría de los neuróticos, tanto niños como adultos, crecen en hogares en donde no hubo padre o el padre estuvo ausente. Así que todas las iglesias, hermanos, deberíamos tener un ministerio de apoyo para ayudar a esas madres que literalmente han quedado solas por tener un marido infiel. Porque eso es lo más trágico. Ambos padres deben de estar involucrados. ¿Qué es lo que hacen? De manera negativa, no provocan a sus hijos a ira. Eso es lo negativo. ¿Qué significa eso? No hacerlos enojar. En parte sí, pero significa más que eso. La palabra provoquéis es usada únicamente 2 veces y tiene la idea de irritarlos. Tiene la idea de hacerlos estar intensamente enojados por dentro, exasperados, amargados, desanimados, de tal manera que se frustran y se enojan. Y hoy en día tenemos muchas personas así. Tenemos muchas personas enojadas, muchas personas hostiles, jóvenes lastimándose, hiriéndose, destruyéndose unos a otros, personas tomando armas y causando masacres, personas furiosas en el volante, road rage. Esas son personas muy enojadas, personas jóvenes llenos de enojo, de hostilidad y de amargura. ¿Cómo provocamos a nuestros hijos a ese tipo de ira? Aquí hay algunas maneras para que podamos evitarlas. Una es sobreprotegerlos. Si usted realmente quiere frustrar a su hijo, no confíe en ellos. Llénalos de límites. No les dé suficiente oportunidad para desarrollar su propia independencia. Si usted realmente quiere frustrarlos, no deje que ellos tomen riesgos algunos. Y usted creará un estado de ánimo de enojo. Ellos necesitan ser ellos mismos. Son personas. Necesitan expresarse a sí mismos. Poco a poco ellos necesitan aprender a enfrentar la vida por ellos mismos. Debemos de darles margen para hacer eso. Ellos aprenderán de la mejor manera, que es al chocar con la pared de vez en cuando. Pero si usted y yo los sobreprotegemos, los vamos a provocar a ira. Y un hijo que es provocado a ira es un hijo enojado. Y un hijo enojado no va a tener una relación amorosa con sus padres. Segundo lugar, la otra manera de provocar a sus hijos a ira es mediante el favoritismo. Favorezca a un hijo por encima del otro y eso los va a frustrar. Nunca compare a sus hijos. ¿Quiere usted ver la tragedia de eso? Lea la historia de Jacob y Esaú.
No comparar a nuestros hijos el uno con el otro. Cada uno es único. Cada uno es un regalo de Dios. Cada uno debe de ser amado. Y amado porque son únicos y especiales. Otra manera de provocar a ira a sus hijos es al imponerles el mérito. Empujándolos en el área del mérito. Empujando hasta que ellos nunca tengan un sentido de haber alcanzado nada. Nunca nada es suficiente. Si sacan una C, usted demanda B. Si sacan una A, usted demanda que todas sean A. No lo pueden satisfacer a usted. Algunos padres literalmente aplastan a sus hijos con la presión de la escuela, los deportes, el mérito académico, la música, lo que sea. El niño entonces se vuelve un niño muy amargo. La trágica historia de una joven que estaba en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Los Ángeles y que ella eventualmente se suicidó. Una niña hermosa, pero ella nunca pudo alcanzar el promedio que sus padres la empujaron a alcanzar y finalmente se suicidó. Y esa fue su manera de decir: estoy enojada con ustedes por el dolor que han causado a mi vida, porque nunca puedo tener éxito, nunca puedo tener un sentido de haber alcanzado algo, y voy a hacer que les duele el resto de su vida. Y entonces se suicidó. Y de hecho dijo: ahora ustedes vivan con eso. Otra manera en la que usted puede provocar a ira a su hijo es darle demasiada libertad. Denles todo lo que ellos quieren. ¿Y qué pasa? Si ellos no tienen ahora la siguiente cosa que quieren, se enojan. Y eso simplemente va a seguir hasta su edad adulta. La libertad excesiva, la satisfacción excesiva lleva el enojo. Cuando no tienen lo que ellos quieren, se enojan tanto y lastiman para obtenerlo. Inclusive van a matar para obtenerlo o van a robar. Otra manera de producir un hijo enojado, amargado, es mediante el desánimo. Simplemente recuérdele todo el tiempo que no sirve para nada, que es un inútil, que es un estorbo. No le dé ninguna recompensa, no lo apruebe para nada, no haga cosas amables para ellos, no los honre. Y destruiremos la iniciativa de ellos, destruiremos su incentivo y vamos a destruir su motivación. Otra manera de provocar sus hijos a ira es hacerlos sentir como si fueran un estorbo en la vida de usted. No se sacrifique por ellos, déjelos todo el tiempo. Hágalos que preparen sus propias comidas, hágalos limpiar su propia habitación, hágalos comprar sus propias cosas, hágalos conseguir su propio transporte. No los lleve a lugares porque usted no puede ser molestado. No deje que ellos se metan en su vida porque usted tiene que hacer sus cosas. Hágalos que se conviertan en sus esclavos en la casa y que hagan todo el trabajo de usted. No se sacrifique usted por ellos. Y ellos van a enojarse y amargarse en contra de usted. Otra manera de provocar a sus hijos a ira es no permitirles crecer. Al no dejarlos cometer errores, al no dejarlos equivocarse. Nunca debemos esperar perfección, pero sí progreso. Usted también puede provocar a sus hijos a ira al descuidarlos. La historia de Absalón probablemente es la historia del descuido, una de las historias más tristes de la Biblia. No los descuide. Yo creo que es el pecado más grande en la actualidad. Simplemente descuide a sus hijos, simplemente déjelos solos, y ese es un hijo que ha sido desechado.
Involúcrese en la vida de ellos. Otra manera en la que usted puede provocar a ira es mediante palabras amargas y crueldad física. La crueldad física es obvia, pero las palabras amargas quizás no sean tan obvias. Podemos usar nuestra lengua haciendo que se vean ridículos o usando el sarcasmo. Con nuestra lengua los podemos destrozar. Muchas veces les decimos cosas a nuestros hijos que nunca se las diríamos a otra persona. Así que una persona que se rehúsa a someterse a su marido en amor a Cristo destruirá el principio entero de la autoridad y la sumisión en la vida del hijo. Un marido que se rehúsa a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia destruirá el principio de autoridad y sumisión en la vida del hijo. La familia simplemente necesita hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. El marido ama a la esposa se somete al marido en amor, ellos se aman y ellos crían a los hijos en las cosas de Cristo. Algo simple, necesitamos poner el ejemplo y vivirlo. Alguien escribió, si un niño vive con crítica, él aprende a condenar. Si un niño vive con hostilidad, él aprende a pelear. Si un niño vive con ridículo, él aprende a ser penoso. Si un niño aprende con tolerancia, él aprende a ser paciente. Si un niño vive con aliento, él aprende la confianza. Si un niño vive con reconocimiento, él aprende a valorar. Si un niño vive con justicia, él aprende lo que es la justicia. Si un niño vive con seguridad, él aprende a tener fe. Si un niño vive con aprobación, él aprende a estar cómodo consigo mismo. Si un niño vive con aceptación y amistad, él aprende a encontrar el amor en el mundo. Padres, no debemos de provocar a nuestros hijos a ira, porque eso trae amargura y desánimo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Vayamos a lo positivo, criarlos en la disciplina y amonestación o instrucción del Señor. Eso es algo muy, muy simple, hermanos. La disciplina e instrucción del Señor asumen las Escrituras, la ley del Señor. Deuteronomio 6 nos dice, medita en ella todo el tiempo, pero enséñasela a tus hijos. Esta es la idea de la disciplina. Es una palabra interesante. La palabra disciplina significa crear a un niño e implica entrenamiento. Entrenamiento, preparación, significa reglas y normas implementadas mediante recompensas y castigos. Eso es preparación. Reglas y normas implementadas mediante recompensas y castigos. Eso es lo que usted tiene que hacer con su niño. Usted le dice, aquí está el estándar, está establecido. Nosotros te estamos dando el ejemplo, ahora te hacemos responsable de guardarlo. Si cumples con el estándar, te recompensaremos. Si violas, te castigaremos. Así de simple. Así que la disciplina entonces es entrenamiento mediante reglas, normas implementadas por recompensas y castigos. Pero ¿qué hay de la palabra instrucción? Eso simplemente significa enseñanza con advertencia en mente. La palabra es amonestación, instrucción verbal con miras al juicio. Te advertimos, si tú sigues haciendo eso, va a haber consecuencia. Susana Wesley, la madre de 17 niños, escribió en una ocasión, el padre que estudia para someter la voluntad de su hijo está trabajando junto con Dios en la renovación y la salvación de su alma. El padre que permite que el hijo haga lo que quiere, hace el trabajo del diablo. Hace que la religión sea impráctica, que la salvación sea incansable, y hace todo eso en él para ahogar el alma y el cuerpo de su hijo para siempre. Fin de la cita. Terminando, creo que todos hemos cometido errores con nuestros hijos
y Dios nos perdona, pero necesitamos continuar siguiendo el estándar de Dios, vivir bajo ese estándar, hacernos responsables de ese estándar, y todo en un ambiente donde la mamá y el papá se aman y donde aman a sus hijos. Y así, hermanos, estaremos contribuyendo a producir hijos piadosos. Una madre podría mirar hacia atrás en su vida y decir: si yo pudiera volver a hacerlo, ¿cómo lo cambiaría? Quizás diría: yo amaría más a mi marido enfrente de mis hijos. Yo me reiría de mis errores y mis gozos más con mis hijos. Yo escucharía más. Yo sería más honesta acerca de mis propias debilidades, nunca pretendiendo la perfección, siempre admitiendo que me equivoco. Yo oraría de manera diferente por mi familia. En lugar de enfocarme en ellos, me enfocaría en mí. Yo haría más cosas junto con mis hijos. Yo los alentaría más, los reconocería más. Yo pondría más atención a las cosas pequeñas y acciones y palabras de gratitud. Yo compartiría a Dios de manera más íntima. Sería muy bueno que como padres nos comprometiéramos a plantar árboles que puedan dar la mejor sombra para la generación futura. Y eso con lo que nos resta de vida. Sería la mejor decisión, el mejor compromiso para la gloria de Dios. Pero quiero decirle que no lo podemos hacer solos. Necesitamos la ayuda de Dios, de Cristo y de su Espíritu Santo. Necesitamos de la iglesia, la familia espiritual, que oren por nosotros, que nos animen, que nos inspiren, que nos corrijan, que nos ayuden. Inclinémonos juntos en oración. Demos gracias por los hijos que están siendo obedientes en el Señor y oremos por ellos. Oremos por los hijos que están en completa rebeldía, niños, adolescentes, jóvenes. Quiero decirte que tu problema no son tus papás. Tu problema es que Cristo no está en tu vida. Así que te animo, te exhorto a que reconozcas que estás mal, que necesitas ayuda, que le pidas y le ruegues a Cristo que te perdone y que por favor venga a tu vida. De lo contrario, siempre serás un dolor para tu familia en vez de bendición. De igual manera nosotros los padres, gracias por aquellos que están siguiendo el estándar de Dios. Pero oremos por los padres que no. Y también nuestro problema no son nuestros hijos. El problema es que estamos haciéndolo a nuestra manera. Estamos haciendo a un lado los principios de Dios, sus estándares, creyendo que nosotros sabemos mejor, o simplemente los estamos ignorando. Así que como padres, reconozcamos que estamos equivocados y que necesitamos ayuda. Clamemos al Señor que nos perdone, que venga a nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que ha venido a nosotros de una manera muy penetrante. Reconocemos que no podemos ser todo lo que deberíamos ser fuera de la gracia de Dios, pero mediante Cristo y en el poder del Espíritu Santo podemos mejorar en la tarea de criar a los hijos que usted nos ha regalado. Perdónenos por nuestros fracasos, por los momentos en los que hemos lastimado a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Y Señor, le damos gracias
porque la gracia que cubre nuestros pecados y fracasos y errores. Oramos por las familias en donde el padre no es cristiano o donde el padre está ausente. Sabemos lo difícil de esa lucha. Oramos, oh Dios, que usted sea para ellos el padre que la familia necesita. Oramos para que usted nos haga invertir sabiamente nuestras vidas en nuestros hijos, para que ellos sean el deleite, la bendición, el gozo, la fuente de amor, el consuelo a lo largo de sus vidas y cumplir con el diseño que usted nos ha mostrado. Y de esa manera conocer el gozo pleno de tener hijos piadosos. Ayúdenos a instruirlos en el camino por el que deben de ir y no se alejarán de ellos. Que los vínculos de nuestras familias sean fuertes, Señor, y que los disfrutemos. Y que lo mejor que usted ha diseñado para el matrimonio y la familia, también nos gocemos. Gracias por tan grandes bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.